Bueno, acá otra sugerencia, amigos. Le compré una grata para la pulidora, pero pues usted sabe que esta pulidora de 3/8 es bastante pesada, pues es un aparato que puede pesar por ahí unos 5 kilos. Entonces, ¿qué hice? Esta grata que compré para usar con la pulidora, que incluso es grande para la medida de esta pulidora, y le tuve que quitar el protector. Cogí y le puse un perno, un tornillo pasante con una arandela acá, ahí se ve, y le puse por detrás otra arandela con un tornillo con arandela incorporada, un tornillo original, una tuerca original, y se la adapté al taladro. Y con el taladro estoy limpiando con esta grata esta puerta que estaba, pues, que era la que les cuento que tenía como 1 centímetro toda la puerta de hueso duro por todo lado. Y había pensado en dejarle esa masilla que tenía, pero pues imagínense que me puse a levantar ahorita un poquito de esta masilla con esa grata, y debajo de esa masilla ya hay óxido, se alcanza a ver, mire. Entonces, pues les cuento que con esta grata rinde bastante. Desde que ustedes dejen bien centrado el tornillo y las arandelas, se coloca la grata en el tornillo, en el taladro. Este es un taladro de 3/8. Y con eso nos rinde bastante la pulida de la puerta. Pues obviamente siendo más grande la grata, pues va a rendir más. Entonces acá yo ya más de la mitad de la puerta la he pulido con esto. Y pues no quería dejar de pasar la oportunidad de darles este dato. Pues yo sé que se ve un poco exagerado el tamaño, pero pues rinde bastante. Entonces, pues para poderle quitar toda esa cantidad de hueso duro o de masilla como masilla poliéster con catalizador, rinde bastante. Acá les voy a hacer la demostración. Mire cómo está la parte de acá y mire cómo está la parte de acá. Acá se pueden dar cuenta que eso era un error que pues obviamente uno de principiante no lo sabe, pero mire, acá se alcanza a ver las partículas de óxido que están debajo de esa masilla vieja. Entonces si uno la deja, pues obviamente se va a oxidar la chapa. Acá sí se ve claramente todo el óxido que está debajo de esa masilla. Entonces con el tiempo, si uno la deja, pues obviamente esto va a terminar carcomiendo la lámina de la puerta y después vamos a tener unos pequeños agujeros así. Y pues con esta grata se quita la masilla y se quita de una vez ese óxido que está debajo y queda la chapa limpia para volver a masillar y quitarle ese óxido.
cómo está esto. Totalmente oxidado. Entonces acá con la grata, pues obviamente yo sé que el experto va a decir, la gente que es experta, que eso no se debe rayar la puerta, la chapa, pero lo que pasa es que esta chapa ya está tan maltratada que esto pues parece una bolsa de papel. Entonces pues acá quedan los rayones que tenía de haberle quitado con espátula. En todo caso queda siempre, por lo menos acá que ya se pulió el metal, queda mucho mejor de lo que está acá. Y además pues se le quita el óxido. Igual esta puerta toca echarle masilla, una capita delgada, pero toca echarle masilla después de lijar bien este óxido. Se le echa la masilla y el fondo y se le quita de una vez este óxido que tiene. Bueno, ahí les dejo el datico, la adaptación de una grata de taladro, de pulidora a taladro de 3 octavos.